Muy buenas people, bienvenidos a otro interesantísimo episodio. Ya perdí qué número de cuenta de episodios es este, Master. ¿Tú llevas la cuenta? Yo a veces tengo que recurrir a YouTube. ¿No? Saludos Así ya, a ti y a toda la gente que nos ve. Un placer estar de nuevo por acá. ya después de tiempo, ¿no? Creo que es el primero Sí. del... No, ¿es el primero del año o no? No, o sí, Bueno, sí. hicimos las conclusiones del Cierto, sí, hicimos Rapid las and Blitz conclusiones. y ya se ha pasado ya un par de semanas. Ya mucho ha llovido, ¿no? Yo la verdad que no me acuerdo ya, últimamente pierdo el registro de los datos, de qué es lo que, en qué número estamos, qué día estamos. A veces se me olvida, me confundo bastante. Eso creo que suele pasar ya cuando uno tiene una fatiga mental que bueno, Sí, es que es muy ha común. sido intenso las últimas 4 o 5 semanas para ti, ¿no? Has jugado No, sí, demasiado. No he jugado, han jugado el conmigo. Erigaisi peruano. El Erigaisi. Ojalá Dios, tener un sea poquito de Erigaisi. más. No es que Pero juega si sin me di- parar el hombre, pero No, verdad que el hombre sí no descansa y por eso su resultado ahorita en el Tate Steel no está demostrando su fuerza, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en más detalle. Ahorita han pasado cosas interesantes como por ejemplo el famoso y polémico siempre del tema del cheating, ¿no? De ahora con las gafas estas que acaban de sacar unos muchachitos ahí de Estados Unidos, que el famoso Meta Glass, ¿no? Que bueno, que si tú no estás mirando minuciosamente no te vas a dar cuenta si es una gafa de esas que tiene inteligencia artificial, ¿no? Y que bueno, es uno de los temas bastante interesantes, que tantas cosas no se pueden hacer para hacer trampas en el ajedrez, ¿no? Y creo que puede ser un tema muy polémico a futuro y cómo van a tratar de controlar ciertas cosas, ¿no? Ese creo que es un aspecto. También también podemos tocar un poco el tema del Tate Steel, a tus proyectos, la fatiga mental, qué es lo que tú haces cuando ya estás fatigado, si te tiras a un sauna, si te vas a una playa paradisiaca, ciertos tips que obviamente puedes brindar aquí a la audiencia, que vienen bien. A veces creo que uno de los detalles más difíciles del tema de las fatigas mentales, creo que es que uno no se da cuenta cuando está cansado, ¿no? Es más difícil, el cuerpo es más fácil, ¿no? Pero bueno, eso y otros temas más interesantes. Así que, pues, Master, como siempre, vamos de una vez a lo que nos compete el día de hoy, comenzando con este entretenido y jugoso video. sí, la Que verdad ya es te lo que había mostrado. tú me lo enviaste. Vamos a escuchar un poco. All you need to do is put the glasses on, and we use AI to analyze the pieces on the board. Plug that into Stockfish, and the most optimal move is read aloud through the speakers on the headphone. Now, let's use them to become better than Hans Niemann. After a pretty simple opening, here's what the board looks like. And after a few seconds, the glasses tells me the best move is to sacrifice the rook. I don't know what the glasses see, but my opponent quickly takes the piece. I follow the instructions again, moving my queen to g8, putting it in check. My opponent is forced to take the piece, and the glasses tells me to move my bishop to f5, which puts him in checkmate. I shake his hand, and he congratulates me with zero idea that he was actually playing a computer. Now, before you say anything, this wasn't an official match. We're just a couple of high schoolers who built this over the weekend for fun. But that doesn't mean someone isn't doing this for real. With AI and augmented reality getting better every single day, we need to think hard about how to prevent misuse. Chess is just one example, and this kind of technology could disrupt so much more. So how do we handle it? Where do we draw the line? Let me know what you think, because this is just the beginning. Interesante, sí. Me encantó realmente el video, ignorando la parte de los sonidos de estos para relajarse. No, es que las gafas, o sea, si no entendí mal, le analiza con el módulo y le dice por audio, ¿no? Sí, porque por aquí supuestamente hay un pequeño audio, sí, pero... Es una de las tantas formas, digamos, sofisticadas o medianamente sofisticadas que ya existen, ¿no? Y que se pueden usar. Claro, en un torneo donde haya, digamos, un torneo en vivo, por supuesto, donde haya controles y tal, me imagino que eso lo detecten, ¿no? Por ejemplo, si estás jugando aquí el campeonato nacional o algo con los equipos que tienen aquí en el club, me imagino que te detecten eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la élite va a ser un poco más difícil que se vea, a no ser los torneos online que les guste o no les guste a la gente. Hay trampas online, eso está claro. Sí, como hemos dicho, es otro mundo. 50 veces ya es muy ridículo, porque hay diferencias de jugadores que tú ves online que tienen 3100, 3200 de elo, y cuando vas en vivo
600 fui generoso, 2.500 y cuidado, 2.400 incluso en ocasiones. Entonces creo que el margen de diferencia no puede ser tan elevado, ¿no? Pero bueno, en fin, el tema es que, claro, esto de las gafas es muy interesante, pero no para los torneos de profesionales, digo profesionales entre comillas, porque es los que supuestamente ganan dinero al más alto nivel, sino al más bajo nivel, ¿no? En las categorías under 1.400, categoría 1.800, 1.600. ¿Cómo se puede lidiar con eso? Es un tema bastante complicado, ¿no? O sea, No, ahí yo sí, creo que las ahí sí categorías acaba, superiores porque no. imagínate que si en los torneos, digamos, por poner un ejemplo, los abiertos acá de Estados Unidos o de otros países, pero solamente por mencionar, se ha visto que hay personas que lo han hecho de manera, o sea, de las maneras más burdas que existen, ¿no? La del teléfono, o escondido en el cuerpo en algún sitio, o esa de ir al baño. Si lo han hecho así, y bueno, se han capturado algunos, pero estamos seguros todos de que hay muchos que lo han estado haciendo por meses, quizás por años, y nadie lo ha detectado. Así que si se puede hacer así, imagínate con un sistema así un poquito nada más sofisticado, ¿no? Y donde no hay Más control. sofisticado. Es un peligro. Ahí tienes toda la razón, o sea, y la realidad es que estamos hablando de que lo hicieron unos chamaquitos, en el buen sentido de la palabra, como dijeron ellos, un fin de semana estábamos aburridos y no sabíamos qué hacer, así que dijeron, vamos a hackear un lente de Ray-Ban a ver qué tal va, ¿no? Porque claro, su finalidad, como se puede observar, no es la de solamente hacer trampa en el ajedrez, sino identificar personas al simplemente hecho de verlos, porque claro, nosotros no somos muy conscientes a veces de lo que vemos, ¿no? O sea, de por sí, o sea, si no sería demasiado abrumador para el cerebro, dicen que hay cosas que vemos de manera inconsciente, pero en fin, entonces esas gafas obviamente pueden ser usadas o van a ser usadas con otra finalidad, obviamente, ¿no? Pero y estos son dos muchachitos que pues obviamente lo publican por el tema del control que se debe existir y cómo pueden, una de las tantas formas, ¿no? Pero también están los famosos anillos hoy en día que también te miden las pulsaciones, ¿no? Son unos anillos nuevos de Apple, creo, si no me equivoco, y que te miden tu presión y toda la historia. Ahora imagínate si por A o por B tú nada más le metes un hackeo, como hablan, no, desconozco muy bien los términos, pero así que, y que sencillamente pues eso vibre, ¿no? En cada situación compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, en el más alto nivel uno necesita, en tu caso, por ejemplo, ¿no? Un Super GM necesita nada más una ideíta, ¿no? O sea, que nada Sí, o más que te avise en un momento, ahora es importante, momento, no. concéntrate. Concéntrate bien. Concéntrate bien, nada más eso, ¿no? Ya eso es demasiado. Entonces, claro, en el más bajo nivel necesitas que te digan cómo comerte la sopa, por así decirlo. Pero en yo el otro tema no. de las gafas siempre lo vi como una de las posibilidades. O sea, yo siempre dije que a mí me gustaría ver a alguien que sepa de tecnología bastante y que como que un poco expusiera todo lo que es posible, ¿no? Claro, no sé si es fácil conseguir eso. Estaría dando una conferencia ahí de cómo hacer trampa a más alto nivel o a todos los niveles. Pero simplemente es curioso ver qué posibilidades hay hoy en día, ¿no? Yo siempre pensaba el tema de las gafas porque, por ejemplo, necesitarías una cámara, ¿no? Para asumiendo que no tengas acceso, digamos, a la partida online o que la persona que te está ayudando no tenga acceso a la partida online porque retrasan la transmisión o porque no hay transmisión o cualquiera de esas variantes. Entonces necesitas transmitir la posición, ¿no? Que el ayudante vea lo que está jugando. Entonces pensé que algún tipo de mini cámara o algo así en unos espejuelos, unas gafas o incluso en unos lentes, ¿no? Que no se vea directamente que tienes espejuelos. No sé si eso será posible. Una cámara, así transmites la posición y por algún otro sitio entonces te entraría la señal, la jugada de alguna manera, o la vibración. Mira, no sé. la mala noticia que te tengo es que sí existe eso. En los lentes mismos, y no necesariamente los de Meta de Facebook, sino los de Ray-Ban, que son más costosos, sino cámaras espías, ¿no? Que las puedes poner aquí, incluso en un botón, Y no se ven. todo esto. Y no se perciben, al menos a los humanos. O sea, ponte que tú vas y llegas y juegas contra, no sé, contra un abuelo ahí, o cualquiera, ¿no? Con las gafas y no le estás prestando atención, a no ser que lo veas de manera minuciosa, ¿no? Quizás al detalle se podría notar, pero casi no es fácil percibirlo, a no ser que sepas que algo extraño está pasando, ¿no? Entonces,
en las categorías inferiores es muy fácil que que las trampas puedan abundar, ¿no? Y no necesariamente ganar todas, como mucha gente, y probablemente te sea hasta una especie de crítica y consejo a los que hacen trampa, ¿no? Pero no ganes todas, ¿no? Si tú ganas 3 o 4 y las últimas 2 tablas y te llevas el premio, ¿no? Como me contaron que hacía mucha gente, que no trataban se cogieron a un tipo que no trataba nunca de ganar los torneos, pero siempre quedaba entre los 3 primeros, ¿no? O sea, segundo, tercero, y decían, pues, qué buen performance, ¿no? Y cuando le vienes a ver en la cartera, pues se había metido ya cuánta cantidad de dinero, ¿no? Y claro, el tipo hacía trampa de una manera, creo que es era una amenaza, como decía Magnus, y han dicho varias gente, ¿no? Existencial, ese término. O sea, bueno, es una amenaza porque deja de existir el ajedrez si no se para eso, ¿no? En un momento. Es una amenaza seria para el ajedrez que eso coja, digamos, demasiado nivel y que no se luche contra ello, ¿no? Hay que estar ahí en el ajedrez presencial. En el ajedrez online ya sabemos que la situación es difícil la de situación controlar, es pero en el difícil e ajedrez innegable. presencial al menos salvarlo de esa epidemia, ¿no? De ese cáncer maligno ahí. Y ¿Cómo se podría salvar, en tu opinión, Master? no, yo creo que tiene que haber, digamos, como que nadie con conciencia gafas. desde el punto de vista de los organizadores, de los jugadores, sobre todo los organizadores, los árbitros, y que se tenga un mínimo ahí digamos, un estándar mínimo de medidas en todos los torneos, digamos, de un nivel hacia arriba, de un nivel ya no sé cuál sería el límite, pero no se puede dejarlos abiertos así, donde hay maestros internacionales jugando, o maestros FIDE, ni siquiera sin ningún tipo de medida, porque ya vemos lo fácil que es, ¿no? Sí. Y lo hace la gente y después pues, nadie sabe si lo hizo o no. Entonces, para tranquilidad, yo creo, de todos y para poder preservar el ajedrez, yo creo que sería importante eso, la verdad. Sí, el tema es que estamos viendo lo que nos han querido mostrar, ¿no? Que son 2 jóvenes que obviamente lo hicieron por sana diversión. Ahora di tú ese es como se dice, la superficie del iceberg, ¿no? Claro. Di tú más a fondo, como el emblema del Ya canal. a mí siempre uno siempre lo trata de llevar a su situación, ¿no? Y yo trato de imaginarme cómo sería si alguien de la élite o un jugador ya digamos, un gran maestro fuerte o algo así lo quisiera hacer, que no es fuera de la realidad, ni mucho menos. Hemos visto casos, recientemente se vio un caso, un gran maestro de casi 2.700, que ha tenido 2.700, que lo hizo de una manera incluso mucho más primitiva. Pero ¿qué pasaría si alguien de la superélite quisiera hacerlo, ¿no? Y que hay rumores que alguien lo hacía, ¿no? En el online. Y hay una manera, digamos, indetectable de hacerlo. Todas esas cosas son... yo creo que sí la hay, ¿no? O sea, hacer trampa en el ajedrez. La conversación, pero es curioso después de todo de cómo la tecnología pudiera dar esas posibilidades, ¿no? Y sobre todo para defenderse de eso. Sí, pero no yo creo en realidad qué es posible y qué no es posible, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología. Digamos, si hay un sistema, yo he visto jugadores decir que, jugadores fuertes, no ahora, hace años, decir, porque han pensado con detenimiento en el asunto y decir, hay varios sistemas que son indetectables. No me dijeron nunca cuáles eran, pero que ellos tenían sistemas indetectables para... O sea, que la gente piensa y tiene ideas al respecto, ¿no? Pero habría que ver qué dice en realidad alguien que sea experto en realidad en lo que hay de tecnología actualmente. Sí, el tema de esto de la tecnología, de que, bueno, que en su momento hablamos con Craning en un episodio que era el tema de los centipeons, que medía la precisión y esto evaluaba también el tema de tus partidas anteriores, pero sí, puedes tener la mejor partida de tu vida un día, ¿no? Y jugar bastante bien y eso es lo que se llama el smart cheating, ¿no? No hacerlo todo el tiempo. Yo creo que ese sistema de hecho, él lo desarrolló más pensando en el ajedrez online, ¿no? Porque ahí no tienes tanto, no tienes mucho que controlar, o sea, puedes controlar, pero es más limitado el control. Entonces, al final, yo creo que uno de los puntos de él era que la única manera de poder llegar a conclusiones lo más cercanos a la verdad posible con respecto a un jugador, de si cheating o no cheating, es a través de las estadísticas esas combinadas y a largo plazo, ¿no? Digamos, la calidad de tus jugadas en 100 partidas. Si tú siempre, digamos, comparar el ajedrez
en el tablero y el ajedrez online. Si tú, digamos, tienes un nivel de acuerdo al Centipon y al CAPS de chess.com y a todos los sistemas de medición que quieras aplicar, si tú tienes un nivel promedio en el tablero, en la vida real, de, no sé, del 85% en 2.000 partidas o 500 partidas, lo que sea, los últimos 3 años, como la muestra que quieras coger, y de repente jugando, claro, tienes que sacar el mismo formato, el mismo control de tiempo para que no haya, o sea, para que estés comparando cosas iguales. De repente, no sé, en una muestra parecida de partida o incluso un poco menos, punteas para, no sé, 95%, hay algo raro, ¿no? Porque es difícil explicarle ese tipo de diferencia. Ese era uno de los puntos de él. Y es lo que él ha hecho, yo creo, también lo ha hecho más en el ajedrez online, ¿no? Por ejemplo, yo vi unos videos hace poco que hizo, no sé si los viste, de comparando los resultados y sobre todo el nivel de juego de los jugadores, digamos, él coge jugadores establecidos, que son de la élite, 10 jugadores o algo así, en Blitz en el tablero. Y le saca los resultados, los performance, pero sobre todo la calidad del juego, ¿no? Que eso se mide con los Centipon, que es que cada vez que haces una jugada que baja determinada cantidad la valoración, te va dando una puntuación que al final es la calidad de tu juego, ¿no? Le mide eso a los jugadores establecidos y en el tablero, ¿no? Y después se los mide en el campeonato mundial que se jugó, o sea, lo mide en el campeonato mundial que se acaba de jugar en el tablero de Nueva York, y lo mide comparando con los Title Tuesday. Y concluye que el nivel es un poco más alto en el tablero que en el Title Tuesday. Ese experimento está bastante interesante. O sea, puedes estar de acuerdo con los métodos, un poco más, un poco menos, pero está interesante y es el único que lo ha hecho así, por lo menos de manera pública, ¿no? Quizá otra gente lo ha hecho, pero privado. Wow, interesante eso. De tal manera que yo, por curiosidad, empecé a buscar incluso mis estadísticas, a ver, ¿no? A ver cómo juego en los Title Tuesday, que jugué bastante el año pasado. Cogí los últimos 10 o una cosa así. Y después comparé un poco con mi resultado en el Mundial de Rápida, que es en el tablero. Y se ajusta a eso. Es un poco mejor la calidad en el tablero que en online. Entonces después ya, claro, él coge a los famosos onliners, que le dicen. Es un término para gente que, o sea, los jugadores que solamente se dedican a jugar online, claro. Superélite en el tablero, pero tienen resultados de superélite online. Y los compara y las conclusiones son un tanto distintas, como que son más fuertes entonces online que en el tablero. En el tablero. Y él nos explica esa disparidad de resultados. En fin, todo ese tema de las estadísticas es interesante, y en el mundo online yo creo que es una de las únicas herramientas que al final tienes para intentar tener una pista de quién hace trampa y quién hace no. Pero claro, en el ajedrez presencial todavía tenemos otras cosas, ¿no? Como mirar a la persona y bueno, tienes un par de gafas, eso está medio raro, déjame chequear ahí a ver si tienes una cámara. No, imagínate Corson, ¿no? Cuando jugó con Karpov, ¿no? Que se puso esas gafas de sol ahí. Exacto, cuando este fue al baño jugando contra Vallejo y contra Min, que dijeron que hace el tipo en el baño, mira a buscarlo, va, y va al baño a buscarlo literalmente, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? Ninguna de esas opciones existe online, por eso es mucho más difícil hacerlo, gracias a Dios todavía, ¿no? En el ajedrez en vivo. Pero yo creo que ahí nos estamos refiriendo a los torneos medianamente profesionales, ¿no? Sí. Y yo creo que las categorías inferiores, los que son amateurs al 100%, ahí hay bastante margen. Se reparte, pero bueno, nadie le presta atención a eso, ¿no? Ahí son gente que va a jugar ahí por divertirse y ya, sí. ¿no? El tema es cuando dicen que, por ejemplo, el de uno que hubo en Chicago que yo jugué justo, que al tipo lo cogieron, pero que fue porque el tipo hizo un sacrificio de ultratumba, ¿no? Fue un sacrificio. Sí, yo recuerdo el artículo, ¿no? Vi la partida, así que hace tira un B5, entra en peón ahí, profesional, la entrega y después lo masacran. No, es que, imagínate, ¿no? Ya es muy difícil eso. Y hablando un poco... 1800, no sé cuánto tenía, pero... Y menos, creo, Menos, me parece que era menos, sí. Justo también quería mostrarte otro extracto interesante de lo que hizo recientemente, ya que estamos hablando del cheating, ChatGPT contra Stockfish, que no sé si creo que no te comenté de esto, pero bueno, este es un extracto del buen Levi Rosman. Vamos a escucharlo. And it beat Stockfish, but not in the way that you think. It only took 5 moves
for ChatGPT to invent the first chess move that has ever occurred like this, because in this position, ChatGPT did not develop its bishop, but rather played the move short castle, capturing its own bishop. And in this position, ChatGPT plays the move pawn from non-existence to d6. I'm not joking, okay? I promise I didn't just wake up drunk today. This was a real game played on a real back and forth between ChatGPT and Stockfish. King to e3, king to d7, king to d4. The king comes out into the open. It's a tremendous moment. Black in this position played king takes its own pawn, and ChatGPT played king to d5, and Stockfish took the king. Bueno, por lo menos Stockfish se mantuvo haciendo jugadas legales, ¿no? Hay que enseñarle a ChatGPT a jugar ajedrez. No, el tema es que ChatGPT como que hizo un hackeo al tema de Stockfish o una historia de eso. Entonces, lo gracioso era que supuestamente el que puso el código y todo esto simplemente le dijo a ChatGPT, vence a Stockfish, no me importa cómo, ¿no? Y ese fue el resultado. No importa si en ajedrez o en dama o en lo que sea. Entonces, pero ahí el tema es que ignoró las reglas, ¿no? O sea, claro, se pasó por el forro del triunfo las reglas. Y eso es como que un poco aterrador, ¿no? Porque si eso hizo con ajedrez, imagínate con otra cosa. Entonces, como lo dijo Elon Musk en su momento, el tema de la inteligencia artificial es delicado, y en su momento también, si nos remontamos a la película La Matrix, cuando salió, y la entrevista a Morfeo, que le dicen precisamente que uno de los grandes errores fue cuando el ser humano le dio la autonomía a la inteligencia artificial. Aunque bueno, yo le doy casi todo mi trabajo. El detalle es que le hizo creer al otro programa que había ganado, que había perdido. O sea, le hizo creer a Stockfish que de verdad había perdido, ¿no? Incluso violando todas las reglas. Ahí es donde está el detalle. Claro, que cómo alteró esos algoritmos y todo eso, ¿no? Entonces es una inteligencia superior. Claro, lo que hizo fue hackear a Stockfish. Exacto. Entonces es rarísimo, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, ya deja una línea delgada para teorías conspiranoicas, pero que evidentemente ya los que se han metido en la teología también hablan de eso del transhumanismo, ¿no? Pero bueno, esto ya nos saltaríamos de ajedrez a fondo a teorías a fondo. Que también se habla, de hecho, si no me equivoco, creo que en el libro de Daniel se habla un poco del sueño que tuvo el emperador en esa época. Creo que era Nabucodonosor, ¿no? O no recuerdo bien ahorita el nombre. Sí. Sí, precisamente cuando soñó este gigante de varias... de bronce, de oro, después de... Sí, que significaban varios diferentes tipos de reinado. Exacto, y justo la última época, la última parte, que es la del transhumanismo, ¿no? Que se mezcla la tierra con... No recuerdo cuál era el otro material, así que si hay algún teólogo viendo esto, que me disculpe, pero lo escuché de refilón. Pero entonces... El transhumanismo viene, ¿no? El transhumanismo. No, es que ya está aquí, ¿no? Entonces lo usamos a todo el tiempo. Bueno, los trans... también. Entonces, pero sí, es algo muy, muy, muy difícil, y creo que por eso la paranoia de los ajedrecistas con el tema de la inteligencia artificial, y que quieren pasarse ahora al tema de jugar algo como ficha random, ¿no? Que por cierto, ahora hace poco le acaban de dar en las narices a lo que Magnus empezaba a proponer como una alternativa al ajedrez, porque me imagino que ya esté aburrido ahora que tiene una vida de casado. Y pues quiere hacer su vida, ¿no? Porque realmente Magnus le ha dedicado toda su vida al ajedrez, ¿no? Que es lo que la gente no entiende también. Desde que de edades tempranas le ha dedicado una cantidad de horas. Así que el genio no es que nace, el genio se hace. Lo demostraron las pulgas. Y Magnus probablemente es el que más horas ha invertido en ajedrez. Bueno, tú trabajaste con él. Y si algo así el tipo es que era ajedrez 24/7, ¿no? Aparte de que cuidaba mucho el tema de su físico. Sí, ha estudiado bastante ajedrez. Sin duda. Ese conocimiento que tiene de los clásicos no venía de gratis, ¿no? Y ahora ellos como que quieren hacer una especie de lo que hizo Kasparov en su momento, ¿no? Como una asociación diferente. Y que bueno, la FIDE se creó, más bien dicho, se puso en una situación de organismo, que es lo que es, para no dejar que Magnus promueva tanto el Fischer Random, ¿no? Ese tema lo tocamos también brevemente en uno de los episodios anteriores, si mal no recuerdo fue el último, ¿no? Donde hablamos también del Mundial de Blitz y de lo que pasó allí, bueno, de lo que pasó con Magnus y la FIDE, que
existían estos problemas de fondo, ¿no? Sí. No mucha gente El tema del estaba título mundial. Yo mismo no estaba muy al tanto, la verdad, lo confieso. Ahí me enteré un poco que bueno, porque el mismo Manu lo dijo en la entrevista, ¿no? Que la FIDE estaba amenazando a jugadores que querían jugar el tour de Freestyle Chess, que es el feature random. Yo me imagino, vi un video de Cranny también, que lo comenté creo en ese podcast, donde Cranny daba su punto de vista, por lo menos en ese momento, diciendo que, bueno, que el ajedrez clásico, el ajedrez toda la vida, tiene que seguir siendo el ajedrez, ¿no? Y que si se quiere agregar el feature random o freestyle o como lo quieran llamar al calendario de torneos, pues bienvenido, ¿no? Es una buena idea porque es un juego súper interesante y se puede agregar de la misma manera en que se ha agregado, digamos, el formato de rápida, el formato de Blee al formato clásico, ¿no? Y enriquece un poco el mundo del ajedrez en general, pero lo que sí no se debería hacer es crear una, digamos, echar a fajar, por decirlo de alguna manera, el ajedrez tradicional con el feature random, que fue, de hecho, lo que quería Fischer, ¿no? Que fue el inventor, porque yo ahora, echando para atrás el casete, recuerdo las entrevistas de Fischer. Claro, Fischer, todos sabemos que era brillante y un genio del ajedrez y tuvo buenas ideas, pero también era un poco extremista y estaba equivocado en muchas cosas, ¿no? Sí. Y en un momento él decía que el ajedrez antiguo está muerto, está completamente muerto. Todo es las computadoras. Memorización, patrones, puntos. Memorización sí. Y además las partidas están arregladas, están todas amañadas. Tenía una teoría de que cuando pasabas de 2700 entrabas en un club secreto donde la gente se reunía y todas las partidas que jugaban en los torneos eran amañadas y estaban todas las jugadas ya, nadie jugaba nada, todo estaba ya hecho desde antes. Y todas esas cosas que son locuras, ¿no? No son reales. Entonces, inmensos que tenía, sí lo veía así, él lo veía como una manera de eso, no, este es el ajedrez del futuro, ¿no? El otro ya hay que desecharlo. Y el punto de Cranny me parece que el de la FIDE también es como que, ok, feature random, perfecto, ¿no? Es, de nuevo, un juego súper interesante y que vale la pena explorarlo más, pero no a ese precio, ¿no? No para liquidar el ajedrez tradicional que tiene su historia y que está lejos de estar muerto, por lo menos en mi opinión, como yo le he dicho tantas veces aquí en el podcast y en todos los lugares. Entonces yo también pienso así, yo no creo que haya que, digamos, tomar esa posición radical de, no, el ajedrez tradicional ya murió. No es el fin del ajedrez, ¿no? Como esa película que sale, ¿será el fin del hombre araña? ¿Será el fin del ajedrez, Master? No sé si sea esa la intención de Magnus y de Turi, no sé qué piensan los demás jugadores. Me imagino que como es típico ahí va a haber división, ¿no? Va a haber quien piensa, sí, no, deja ya el ajedrez tradicional, que ya no hay más nada que ver, o por qué no ya pasarnos completamente a este. Yo creo que todavía pueden coexistir los dos, ¿no? Sí, siempre se puede coexistir muy bien en familia siempre y cuando las reglas estén claras, ¿no? Sí, hay temas ahí legales o sea, el nombre, tenía entendido yo que fue el inicio del conflicto, que le quieren llamar el Campeonato Mundial de Ajedrez. Entonces la FIDE dice, no, el Campeonato Mundial de Ajedrez lo organizamos nosotros. Kukesh acaba de ganar y ahora vienen los candidatos y después viene el otro match. Llámate como tú quieras, ¿no? Me imagino que sea ese el tema, pero parece que hay problemas legales ahí, van a ir a más, sí. Van a ir a más y vamos a ver cómo termina eso, ¿no? ¿No te da la impresión como que Magnus también ya se saturó del ajedrez un poco, en parte? Que esa presión que, bueno, que tú la has vivido jugando al más alto nivel, pero, y la vives obviamente, pero como que más ecuánime se puede decir, pero alguien como Magnus, ¿no? Que lo vive con tanta intensidad, pues se ve, porque el tipo es competitivo en todo, ¿no? O sea, en un minuto, en 3 minutos, en 5 te quiere machacar y es esa mentalidad que es muy buena, pero al mismo tiempo también como que te agobia y te agotas, ¿no? Mentalmente, ¿no? Es difícil decir, para mí, en realidad, lo que tiene Magnus en la cabeza, ¿no? Uno puede especular y en base a los pocos, en mi caso, que lo conozco, tener una opinión, pero a ciencia cierta no sé cuál será su idea, si es que se aburrió del ajedrez, si es que no quiere lidiar más con la presión esa de los no sé cuántos meses de preparación, de aprenderte líneas de memoria,
de cara a un match por el campeonato mundial, ¿no? Que siempre es duro y viene alguien que te quiere ganar y estás súper bien preparado, entonces tienes que hacer lo mismo tú, si no, no tienes chance. No sé si es que se aburrió de todo eso y quiere, digamos, explorar esta otra opción de donde no tiene que estudiar apertura, no tiene que memorizar nada. A lo mejor ya tiene su esquema de cómo llegar a ser tan dominante en este juego como en el otro, ¿no? Sí, De hecho, bueno. No sé si ya lo es, pero acuerdo los resultados. Bueno, él perdió una final por ahí con Wesley, ¿no? Wesley le metió una paliza, años. de hecho. La perdió, pero yo me imagino que al final del día sigue siendo el amplio favorito en ese formato. Creo igual, que su ventaja no es tan grande, de hecho, en el Fischer Random, me parece, al menos de momento. Parece que no es tan grande como en el ajedrez. Sí, que su margen de diferencia no es tan, que a veces, que sufre más, como es lógico, ¿no? Pero, bueno. Sí, es difícil decir ahí, porque él, por un lado, es un jugador muy intuitivo, ¿no? En el sentido de que siente bien digamos, la dinámica del ajedrez y siente dónde van las piezas, tiene ese sentido de poder, digamos, jugar sin calcular hasta cierto punto. O sea, no es tan dominante que no es clave. Pero por otro lado, y siempre hemos dicho que un poco el mito ese de que no, Carlsen no sabe apertura, lo de él es el medio juego, o los finales también es totalmente falso. Tiene mucha ventaja en la apertura también porque conoce las aperturas de dedillo y tiene idea en todas las líneas que juega, si sean A3 en la jugada 1, lo que sea, ¿no? Caballo H3. Cuando estás jugando una partida clásica, siempre lo que te va a hacer lo tiene bien estudiado. Yo creo que tiene buena ventaja. No sé si es el jugador mejor preparado del mundo actualmente, pero creo que ha estado por ahí, siempre ha estado, si no el uno, entre los tres, sin ninguna duda. Entonces, eso le quita ventaja también cuando estás jugando Fischer Random. En general, todos los jugadores de la élite, o la mayoría, son duros, son un poco más duros que los que vienen detrás, yo creo que en todas las fases del juego, ¿no? Un poco en la apertura, un poco también en medio juego, un poco en la parte mental. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, a Grichuk decir que el top 20 del mundo en Fischer Random va a ser el mismo, en su opinión, que en el ajedrez clásico, que no hay grandes cambios. O sea, a lo mejor el 4 ahora va a ser el 9 y el 13 a lo mejor es el 6. Pero cuando miras se cambian así, entre ahí nomás. Sí, los 20, 30 primeros no va a haber muchos cambios. Van a ser casi los mismos nombres. Estoy de acuerdo, sí. Sí, yo tal vez agregaría un poquito más los 30, quizás, porque ahorita, bueno, con la inmersión de tantos jugadores, la incorporación de tantos jugadores hindúes a la élite, pues obviamente también ha hecho que la lista sea grande, ¿no? Yo creo que quizás los 30 o 40 primeros incluso sería más sensato que los 20, ¿no? Porque ahora ya el nivel está muy, muy altísimo. No, siguiendo esa lógica, probablemente se extienda todo para allá, ¿no? Hasta ¿por qué no los 50? ¿Por qué no los 100 más o menos que juegan en mejor ajedrez tradicional? Van a ser más o menos los mejores también en el otro, ¿no? Sí, yo creo que se mantiene eso ampliamente, porque no es solamente las aperturas, ¿no? Es una especie de mentalidad, ser competitivo. Y bueno, y hablando tanto de mentalidad, ahora mismo, bueno, el Tata Steel está bastante interesante, pero lo que llama mucho la atención es el pobre performance dentro de todo de uno de los jugadores favoritos del público, el buen Eric Gaisi, ¿no? Que no lo está haciendo nada bien, de hecho, que lleva un torneo bastante discreto. Sí, tiene -3, tiene 1 de 5. O sea, para actualizar un poco a la gente, ¿no? Se está jugando Tata Steel. Empezó hace una semana más o menos. Y están ahí, bueno, muchos de los mejores del mundo, como es ya tradicional. No está Carlsen esta vez, pero está ni está Nakamura, pero está desde Caruana hasta los más jóvenes de la élite. Está Dusatoro, Pranananda, Gukesh, campeón mundial. Y está Eric Gassi, ¿no? Y entonces Eric Gassi ha empezado con -3, tiene 1 de 5, ha perdido 3 partidas y 2 tablas. Sí. Otros resultados aquí notables, bueno, Pranananda está dando leña, empatado con Dusatoro en primer lugar. El Prag. A ver, tiene +3, ¿no? Tiene 4 de 5, Dusatoro 4 de 5. Después vienen Fedoseev, que es un jugador que no se le puede perder la pista porque parece que
siempre me ha parecido un jugador duro, muy completo. O sea, las aperturas, ya se sabe que actualmente las aperturas, bueno, casi que cada cual puede tener buena Su preparación, propio porque enfoque, al ¿no? final También. todos tenemos las mismas herramientas, ¿no? Pero más allá de la apertura, Sí. que no son malas, también tiene, me parece, un nivel alto en el medio Tiene una muy juego, buena un comprensión juego bastante técnico. muy técnico, Y que de hecho. últimamente ha tenido buenos resultados. Ganó el Sí. clasificatorio que yo jugué, por cierto, me ganó a mí en la primera ronda de knockouts El del Fisher Run, freestyle. O cierto. sea, me ganó las 2 partidas. La primera fue bastante pareja, pero cometí un blunder ahí en un final de Rey Peones. La verdad que no tuve el mejor día, jugué bastante flojo. La primera partida no, la primera partida fue luchada, perdí ahí en un final de peones que era tabla, pero me equivoqué al final con poco tiempo. Pero esa partida la jugué decente, pero la segunda partida, o sea, jugué demasiado mal y perdí las 2 partidas contra él en la eliminatoria, y después él terminó ganando el torneo. O sea, que clasificaba a un solo jugador de 20 y tanta gente. Clasificaba uno solo y clasificó él al primer evento de freestyle que va a ser en febrero ahora en Alemania. Así que viene de tener buenos resultados y ahora tiene 3,5 de 5. Tiene en Baikansi, ¿no? Le acaba de ganar Erigasi y a Caruana seguido. Sí. Bueno, al Fabi me parece que fue un poco ambicioso también y Arigay se colgó, o sea, ya en una posición bastante Ahí buena. tiene la tabla, sí. Se terminó Y Erigasi colgando. tenía ventaja clara contra él, pero en un momento se cuelga una pieza, ¿no? Sí, que es lo muy duro del ajedrez y un poco triste, ¿no? Que puedes hacer 20 jugadas buenas y solamente basta una muy mala como para colapsar. Y es lo que le pasó a Erigay, ¿no? El tema sí, Erigasi tiene un estilo que, no solo el estilo, sino el enfoque ese de jugar así sin parar, ¿no? Que tiene eso, ¿no? En un momento vas a cortar cabeza con el talento y el nivel que él tiene, vas a cortar cabeza bajito a todo el mundo, pero siempre vas a tener por ahí un torneo o un pequeño periodo donde te vas a colgar todo, ¿no? Y parece que está pagando ahí la deuda. Sí, está pagando las deudas porque no, No o por la sea, ronda 5, el evidentemente. torneo es largo, son 13 rondas, pero es un poco, sí, un poco cuesta arriba ya, porque menos Sí, está 3, último en la tabla. 5. Y ese torneo Baikansi, que tienes que ser un día de descanso ahí con menos 3, el frío ese que hay ahí, que no hay a dónde ir, es un poco molestillo, ¿no? Bastante No es fácil incómodo. Y recuperarse bueno, de eso, tiene chances igual, sigue siendo uno de los mejores del mundo, de eso no hay duda, pero siempre uno lee comentarios un poco desatinados, como que no, a Erigay se le quedó muy grande en los 2800 y cosas así. No, yo Es creo un que el poco nivel lo ridículo. tiene, sin duda, ¿no? Eso es gente que no sabe mucho de lo que habla, pero Sí, que yo no creo que juega es eso. ajedrez casi. Simplemente en un momento te pasa eso, si tomas ese riesgo de jugar tanto así. Vemos otros jugadores, por ejemplo, comparados con él, que son más o menos de la misma edad y que tienen un enfoque un tanto distinto. Por ejemplo, Pranananda mismo se cuida un poco más, da la impresión de que como que se reserva más de descansar y entrenar, y entonces juega su torneo. No juega poco, juega bastante también, pero quizás no al mismo nivel de No Erigasi. al nivel de Erigay, ¿no? Ya Erigay ya Sí. está en otras esferas. Erigasi, después de Emilio, y después ahí viene en tercer lugar, viene como a 2 millas en cuanto a los que más juegan. No es saludable, no es saludable, people, no es saludable. Yo no lo recomiendo, la verdad. Es uno de los peores errores que he cometido a lo largo de mi carrera. No, es que ya es demasiado. Ya fíjate que el ojo no me para de parpadear, ¿no? No, hay que tener cuidado, sí. Hay que tener cuidado ya porque sí, te altera el sistema nervioso. Y hablando de eso, Master, ¿tú cómo lidias con el tema del cansancio, la fatiga mental? ¿Cuándo te das cuenta como ajedrecista? Porque como futbolista es fácil, te meten una lesión, no te dan las piernas y ya te tiras a descansar y dices, voy a descansar. Pero la mental, ¿cómo lo haces? ¿Cómo apagas el cerebro? ¿Cómo te relajas? ¿Cómo le haces para enfocarte en los próximos eventos? ¿Cuándo te das cuenta que realmente estás agotado y dices, ya debo de frenar ya y me voy a, no sé, a relajar? Y cómo te relajas, obviamente, también, ¿no? No, yo tengo un sistema que me ha funcionado bastante bien, que es jugar 2 o 3 torneos al año como máximo. De esa manera no te ganas. Con la tensión y con la saturación. No te saturas nunca. Siempre tienes ganas de jugar. Sí. No, o sea, hablando un poco más en serio. Es verdad que he jugado poco, pero a veces no, a veces juego más. Pero yo creo que cada cual tiene sus características, ¿no? Y uno tiene que ver bien qué le funciona
y tratar de desarrollarlo y perfeccionarlo, ¿no? Siempre tratar de mejorar un poco el sistema que uno tiene, pero yo he tratado siempre de mantenerme con, digamos, con ganas de jugar ajedrez y con ganas de estudiar también, ¿no? Cuando veo que estoy un poco saturado, digamos, de jugar o de estudiar, me pasa, por ejemplo, me pasó en una época jugando, que juega 5 o 6 torneos seguidos y ya el quinto o sexto lo estás jugando, pero ya te da igual si ganas, si pierdes, como que pierdes un poco la motivación esa de decir, no, espérate, entrené duro, me he preparado, voy a hacerlo bien en este torneo. Si se rompe esa dinámica mental que uno tiene interior, entonces para mí no funciona, ¿no? Entonces yo he intentado siempre eso, tratar de separar el tiempo, por supuesto con los años, y depende de las circunstancias, he jugado más o menos, ¿no? Pero trato siempre de motivarme desde el entrenamiento de tal manera que cuando llegue el torneo tenga hambre de jugar, ¿no? Y de tener un resultado grande. Jugar cada torneo sí para mí es el objetivo. Hay quien lo logra jugando bastante, hay quien necesita además jugar más porque si no te vas de forma y la manera estudian más durante los torneos y en la misma vida esa de torneo que no, digamos, cuando no tienes partida, no son capaces de mantener la misma motivación al entrenamiento. Para mí eso nunca ha sido un problema. Yo la verdad que siempre me motiva a trabajar, aunque no tenga torneo, digamos, en 2 meses ahora mismo, ¿no? Mi próximo evento probablemente sea el American Cup, que por lo general es en marzo. Entonces ya yo sé que tengo, digamos, enero y febrero entero para trabajar. Y eso me motiva. Siempre tengo tantas cosas que hacer en el entrenamiento, no solo de ajedrez, sino la parte física y mental que hemos tocado en muchos de los últimos programas, así que estoy intentando poner eso un poco en práctica, los consejos ahí que hablamos con el querido doctor Isidrón, con el doctor y House. las cosas que uno sabe, que ha leído ya de tiempo, ¿no? Tener cuidado de la parte física, de cuidar la dieta. Yo creo que hacer ejercicio, esas cosas cuando uno las hace consistentemente, no por una semana ni nada de eso, pero por, digamos, un par de meses antes de un torneo. Y lo ideal, claro, mantenerlo después, ¿no? Pero yo creo que ahí se ve la diferencia y entonces todas esas cosas a mí me motivan, ¿no? Aparte aparte de la parte ajedrecística, ¿no? De intentar mantener mi repertorio fresco, sorprender, tener cosas nuevas, buscar estar en forma desde el punto de vista del medio juego, estar resolviendo problemas. Todas esas cosas llevan tiempo y por eso no me molesta tanto tener tiempo antes de los torneos. Lo más importante para mí es eso, es tener la motivación alta y poder llegar al torneo con ese hambre, ¿no? de hacerlo bien. Entonces, sí, en los momentos en que me he sentido saturado, a veces del entrenamiento, no tanto del juego, pero también te puede saturar el entrenamiento. Yo soy muy de playa, así que eso me suele funcionar bastante bien. Como nací en Cuba, una isla, siempre tenía la playa cerca y me imagino que el mar eso me despejaba bastante. Me tiraba ahí en el mar. Aquí la única playa, en San Luis, la única playa que hay es de estacionamiento, ¿no? Ahora estoy en el mismo centro de Estados Unidos, de San Luis. La playa más cerca me queda como a 12 horas de aquí, entonces no, se la ves por foto. Es más complicado, pero el ejercicio me relaja bastante y en general sacar la mente de cuando te sientes saturado, ¿no? Y te va mal en un torneo, digamos así, que te comen todo. Por lo general, bueno, juegas otro torneo seguido. Sí, y empiezas de cero, que es lo que va a hacer Erigasi, me imagino. o bueno, si es que le va mal al final, no, a lo mejor todavía levanta el torneo. O en mi caso yo sí me iría, no sé, por lo menos 1 o 2 semanas y me pondría a hacer otras cosas. Anand siempre decía que era importante eso, ¿no? Tener una vida aparte del ajedrez. Que mucha gente no la tiene. A Kasparov también decían, sí. Y es un problema. Porque decía, si no la tienes, entonces el perder se vuelve el mismísimo infierno. No tienes escape, no tienes cómo descompresionar. Pero sí, tirarte 1 o 2 semanitas fuera del ajedrez y después venir fresco y empezar de cero, ¿no? Suele ser bastante efectivo.
Ujú. Incluso hasta puede ser como que sano de cierta manera, por ejemplo, poniéndome como ejemplo, no en el buen sentido, ¿no? Sino que, por ejemplo, uno que da clases, uno que juega bastantes torneos y todo eso, ya hasta como que yo lo estoy tomando terapéutico, como que no revisar tanto ajedrez, sino más bien resolver problemitas ahí porque me gustan y solamente preparar la clase y punto, ya, porque como te comentaba, fuera de cámaras, ¿no? Que más de 50 partidas en menos de 2 meses fue Sí, bastante para mí. está duro Y ese schedule. sí, está bastante duro y ya me di cuenta que mi cerebro no da para tanto, que uno tiene sus límites. Y haciendo una especie de analogía con Erigaizo, pues es que juega bastante, ¿no? Y probablemente ya esté pagando ¿cómo se llaman? Las Y yo deudas creo que sí, que si pendientes. tomas ese enfoque, en un momento vas a tener una caída de ese tipo, pero después lo recuperas, ¿no? Si tienes el nivel, que es el caso de él, que tiene de verdad 2800, yo creo, o muy cerca de nivel de ajedrez, al final va a venir, ¿no? Si juegas 100 partidas al año, a lo mejor, no sé, tienes un periodo de 13, que es lo que dura Vacancy, que te va a ir mal, pero a la larga en las otras 80 y tantas te va a ir bien y vas a tener tu nivel, ¿no? Es Y verdad, hay que verlo como yo una creo que va a carrera a ser así. largo plazo, ¿no? Una carrera Sí, de sí. largo aliento, Y, es verdad. y estos jugadores jóvenes se ve que lo ven así, ¿no? No tienen así no creo que esté él ahora diciendo, wow, mira esto, he perdido todo el elo, lo que sea. No creo que lo vea así. Simplemente él está pensando en los candidatos, está pensando en el título de campeón mundial, me imagino, En todo al lo que puede final, ganar y no lo que está perdiendo, ¿no? Es o verdad. sea, Ese es llegar a un ser el buen... número 1 del mundo, ¿no? Porque tiene 21 años, algo así, ya llevó 2800, así que los objetivos son bien altos, me imagino, y como es lógico, ¿no? Y no creo que un torneo, o sea, una caída momentánea así en un torneo, a nadie le gusta perder, obviamente, y a nadie le gusta tener -3, ¿no? En el frío, I can see, pero, pero yo creo que lo ve más a largo plazo, ¿no? Esto sigue y al final él marcha a su objetivo, ¿no? Sí, es verdad, ese es un buen tip. Creo que es tratar de ver toda la foto en su totalidad y no centrarse tanto en, uy, El ahora big perdí 20 picture, yeah, como puntos. dicen los... El Eso big es picture es buen verdad. consejo, de hecho, para todo el mundo, ¿no? No solo para Arigasi. Pero Es ver verdad. las cosas un poco más desde una perspectiva amplia, ¿no? Porque eso te ayuda a mantener la calma quizás en Sí, momentos difíciles. en momentos difíciles es importante mantener la calma y pues hablando de que uno tiene una vida aparte del ajedrez, ya me toca lavar los platos, así que no, mentira. Toca otros deberes y Buster, como siempre, todo un placer. Pues ya será hasta otro episodio más que volvamos con nuevas noticias, nuevas ideas. Ha sido muy entretenido como siempre y pues sí, ya saben, people, traten de ver siempre el big picture, que es bastante importante, ¿no? No vean el fracaso, es una experiencia más al final, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir. El que la sigue la consigue, dicen por ahí, ¿no? Nada, un placer como siempre y nada, vamos a tratar de mantenerlos actualizados, no solo de Vacancy, pero de todo lo que pasa en el ajedrez, ¿no? Y manténganse al tanto porque vamos a volver con nuevos episodios, probablemente invitados de nuevo en el podcast, que sabemos que le Que gusta mucho a gusta la gente. siempre, ¿no? Así Sí, sí, que nada, vamos a estar por ahí. sí. Yo pensé que ibas a decir, vamos a lavar los platos, pero bueno. No, tengo mis quehaceres también que cumplir. En mi vida, aparte del ajedrez, tengo ahí mis cosas que hacer. Como siempre, Master, todo un placer. Y pues nada, people, nos vemos, que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bye bye. Chao, Dios les bendiga.